Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la primera emisión de Resumen Geopolítico, el resumen en el cual vamos a presentar semanalmente un raconto, un resumen precisamente de los hechos geopolíticos más importantes de la semana, para lo cual nos acompaña desde Buenos Aires la querida Leila Vitar, periodista de Sputnik y conductora del programa Séptimo Piso. Hola Leila, ¿qué tal todo por ahí? Hola a todos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estimada Leila, en este programa, en esta propuesta, vamos a recapitular los días viernes en este horario, lo más importante de la semana, a raíz de que con tantas historias, tantos acontecimientos, tantos análisis en el trajín de los días, uno finalmente redondea la semana sin recordar verdaderamente todo lo sucedido, lo más importante. Por eso vamos a recapitular aquí lo más importante. Y cuando recorría la lista de temas, efectivamente yo mismo, dedicado a esto, no recordaba un montón de cosas importantes sucedidas en esta propia semana. Esa es la idea, así que demoledores y demoledoras, acompáñennos todos los viernes hasta ahora y si nos pueden ayudar con la difusión, mucho mejor. Y dicho esto, comenzamos cortito y al pie, estimada Leila. ¿Por dónde comenzamos este resumen? Bueno, vamos a plantear un poco el mapa, que vamos a ir viajando por diferentes partes y bueno, vamos a empezar con Ucrania. ¿Sí? Vamos a hablar de la crisis interna, el agotamiento de la estrategia militar, algunas declaraciones muy interesantes, importantes que nos dan, nos muestran un poco el panorama de lo que está pasando allí en Ucrania y cómo viene el conflicto. Vamos a viajar también al Pacífico y a comentar un poco lo que fue esta gira que hizo Vladimir Putin por primera vez. Por primera vez fue a las Islas Kuriles, que bueno, y ahí despierta también una cuestión con Japón, lo estuvieron hablando en estos días, pero vale la pena un poco retomar y también explicar la importancia estratégica de estas islas y de lo que sería el flanco del extremo oriental de Rusia, que también es importante en la estrategia de seguridad de este país. Vamos a hablar del Ártico, también vamos a ir del este al norte, a comentar un poco la importancia de la ruta comercial estratégica, porque hubo un evento allí en Rusia muy importante y donde se puso justamente el foco allí. Y después vamos a ir a Medio Oriente, vamos a comentar la presencia territorial que se expande, la ocupación ilegal en territorio palestino, en Cisjordania, y por último, este pacto también muy importante de la Meca entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudita. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con Ucrania, si te parece. Y acá un breve repaso para que la gente sepa lo que está pasando. Ahí van a ver imágenes de una protesta en Kiev. Recordemos que estallaron las protestas y el malestar después de que Fedorov, ex ministro de Defensa y figura también muy asociada a todo lo que es la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas ucranianas y demás, fuera apartado por Zelensky en julio. Esto porque, bueno, había una interna ahí con el comandante en jefe Sirski. Esto generó mucho malestar en Kiev, pero también en otras ciudades hubo protestas que pedían la reincorporación de Fedorov, también la salida de Sirski, que está generando mucho malestar. Sirski, un peón, una pieza muy clave dentro del entorno de Zelensky, bueno, que termina siendo eyectado de su cargo después de estas protestas para calmar un poco los ánimos. Asume Drapati, también un general más joven, con la idea esta de generar simpatía en una gente que sigue pidiendo por Fedorov. Y ahí ven las imágenes, esto es de esta semana, el día de ayer, esta movilización. Un Fedorov que va ganando popularidad, y acá me parece muy interesante también poner el foco en estas protestas que no piden explícitamente para que vuelva Fedorov, si bien sí se meten en, más que nada a discutir y a cuestionar el modelo de las Fuerzas Armadas ucranianas bajo el liderazgo de Zelensky. Creo que también hay un hartazgo y sobre todo un cuestionamiento a lo que está pasando en el frente de batalla. Pero bueno, me parece importante recordar que Fedorov, si bien tuvo algunas propuestas para volver al gobierno por parte de Zelensky, porque claramente no le queda otra y porque está bastante presionado, no vuelve, él quiere retomar su cargo en el Ministerio de Defensa y Zelensky evidentemente no está considerando esa opción. Pero más allá de eso,
que es lo que muestran ahí las imágenes y las protestas, me parece muy interesante también lo que estamos mostrando esta disputa interna, ¿no? Allí en Kiev y las tensiones que van generando también con los socios occidentales. Y acá vamos a poner el foco en Valery Zaluzny, nombre que seguramente conocerán, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, actual embajador además en Londres, que tuvo unas declaraciones en una entrevista que llaman mucho la atención porque uno ahí puede especular, ¿no? Acerca de cuál es la intención de Zaluzny de salir a hablar y decir lo que dijo. Cuestionó al ejército británico. Zaluzny dijo, están en el nivel, el británico, de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 2009. Están, y lo estoy citando, están chupando dinero, les dicen a sus votantes que están seguros, crean una ilusión que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, criticó a uno de los grandes aliados de Kiev, siendo él embajador ucraniano allí en Reino Unido, y aparte dice que están atrasadísimos en materia de defensa. Insisto, uno de los máximos responsables militares ucranianos, además de poner en duda a un aliado, también habló, y de las capacidades militares del Reino Unido, también habla acerca de otra ilusión que viene vendiendo Zelensky hace mucho tiempo, que es esto del ingreso a la OTAN, que también fue uno de los desencadenantes del conflicto, ¿no? Pero que está muy presente en la retórica del régimen de Kiev, esto de que en algún momento vamos a ingresar, y es más, lo quieren poner como condición para terminar el conflicto. Bueno, algo que evidentemente no va a pasar, y esto lo dice Zaluzny. Dijo, lamentablemente nunca entraremos en la OTAN. Y esto es importante porque, digo, es una ilusión con la que se juega constantemente. Y además no solamente criticó, él dijo que hace mucho tiempo que viene intentando adaptar las Fuerzas Armadas ucranianas a las condiciones que exige la OTAN, pero que eso no sirvió absolutamente nada. Critica a esta alianza, dice que tiene elementos heredados de concepciones de la Segunda Guerra Mundial. Digo, son declaraciones que, bueno, ponen nuevamente en el centro de la escena a un Zaluzny que había bajado un poco el perfil. También un poco esa fue la maniobra, ¿no? de Zelensky, correrlo del centro de la escena porque estaba ganando mucho protagonismo, pero bueno, vuelve con estas declaraciones que son verdaderamente explosivas y que también le dan en un punto la razón a Rusia, ¿no? Esto de que nunca va a ingresar Ucrania a la OTAN y que en definitiva está siendo utilizada como herramienta para provocar a Rusia. De alguna manera esto es lo que admite Zaluzny cuando remarca esto, de que la incorporación de Ucrania a la OTAN no va a suceder. Y también dijo algo de más interesante, que es que durante todo el año 2026 Ucrania usó prácticamente todos los tipos de armamento de los que dispone la OTAN, salvo algunas excepciones, obviamente las armas nucleares o los F-35 no, tampoco los Tomahawk, pero la enorme cantidad de armamento que llega es utilizado por Ucrania y así todo, dijo, y lo cito a Zaluzny, el recurso está agotado, Rusia encontró contramedidas para todo. De alguna manera, lo que dice es, Rusia se está adaptando al armamento occidental. Recordemos que este discurso, esta narrativa que intenta imponer la OTAN, Bruselas, sobre todo acerca de que está la posibilidad de que con el armamento occidental pueda romperse el equilibrio en el frente de batalla y que pueda beneficiar a Ucrania. Bueno, esto Zaluzny dice, no está pasando. Rusia se va adaptando y evidentemente no está sirviendo la estrategia que lleva adelante la OTAN en Ucrania. Es interesante lo que dice, sobre todo porque de alguna manera, insisto, le da la razón a Rusia en muchas de las cuestiones, ¿no? Digamos, Rusia hace rato que viene diciendo que no hay armamento capaz de cambiar el curso del conflicto. Bueno, Zaluzny da la razón. Esto es importante porque recordemos que hace tiempo es una figura con mucho potencial, este embajador ahora ucraniano allí en Reino Unido, que, insisto, se va de su cargo, lo echan de su cargo porque estaba generando, bueno, tenía buenos números, ¿no? Rendía bastante bien en las encuestas, ahora pasa lo mismo con Fedorov. La última encuesta que estaba circulando allí en Ucrania, que la hace Sources, mide un eventual balotaje entre Zaluzny y Zelensky. Zaluzny está por arriba del 66%, con un Zelensky que no llega ni al 33%, igual me parece bastante alto
para una figura tan desgastada como Zelensky, pero digo, yo creo que ponerse básicamente a cualquier político hoy por hoy al lado de Zelensky, y Zelensky no tiene muchas chances de ganar, pero lo cierto es que van apareciendo algunas figuras interesantes como para disputar ese liderazgo de un Zelensky que, recordemos, tiene ya el mandato cumplido, si no me equivoco, hace más de Sí, 2 años, hace tiempo. Sí. hace tiempo, y bueno, no llama a elecciones siempre con la excusa de la guerra. Insisto con esto, Rusia hace rato que dice, si hay elecciones en Ucrania, vamos a garantizar un cese al fuego que permita que se desarrollen los comicios. Bueno, evidentemente Zelensky no quiere saber nada con eso. Pero bueno, que un antiguo comandante de la talla de Zaluzhny, un comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, que conoce desde adentro la estructura militar, que se fue construyendo a lo largo de los años con la asistencia occidental, esté cuestionando públicamente tanto las capacidades del Reino Unido, uno de los principales aliados del régimen de Kiev, como poniendo en duda la viabilidad de la integración de Ucrania a la OTAN, que lo diga de esa manera, es importante, es interesante y marca también que hay internamente en Ucrania distintas versiones sobre cómo continuar la guerra y sobre todo cuál es el límite del apoyo que tienen los aliados. Y bueno, ¿qué va a pasar después? ¿No? Porque me imagino que también ahí hay una cuestión que tiene que ver con el después de este conflicto. ¿Quién se hace cargo de una Ucrania que está completamente devastada? Ese es un tema fundamental, Leila, porque verdaderamente generó muchísima sorpresa esto de Zaluzhny. No tanto lo del despido de Fedorov, porque Zelensky, cuando alguien efectivamente, como recordabas vos recién, en las encuestas aparece muy bien o por encima de él, inmediatamente determina su expulsión, como con Zaluzhny, en su momento Budanov, ahora Fedorov, pero que el propio Zaluzhny, considerado como el enlace con los servicios de inteligencia británicos, con las Fuerzas Armadas británicas, con los sectores más antirrusos de Occidente, que de repente realizara críticas contra las Fuerzas Armadas británicas y además presentara a los rusos como ganadores a fin de cuentas de la guerra, lo posicionan en un lugar de posible candidato de cara al futuro, ¿no? Como posible nexo con Rusia en las negociaciones tras la finalización de la guerra o tras la capitulación de Ucrania. Eso muy, pero muy interesante. Y muy interesante también porque Zaluzhny, por lo menos en su historia, parece más ligado al nacionalismo ucraniano que Zelensky en su historia personal, pero como político ahora aparece como un posible interlocutor a futuro para la negociación con Rusia o para la negociación de la rendición ucraniana, más bien, ¿no? Pero muy, muy interesante esto. Bueno, y es que en realidad es una postura bastante pragmática, ¿no? Digo, en un punto es imposible pensar que este conflicto se puede terminar sin sentarse a negociar con Rusia un montón de cuestiones que van a tener que negociar, digamos, más allá de la retórica que hoy tiene un Occidente que pretende hacer creerle al mundo que hay posibilidades de que Ucrania gane esta guerra. Pero, ¿sabes qué? Hay otra cuestión también que me pareció muy interesante, que es poner el foco en el costo humano y social que está teniendo esta guerra, ¿no? Más allá, digo, a veces ponemos mucho el foco en lo que pasa en el frente de batalla, las pérdidas y demás, y hay un par de cuestiones que aparecieron en la agenda, medio rezagadas, no muy visibilizadas, que también hablan de una profunda crisis social que atraviesa el pueblo ucraniano. Ucrania está avanzando hacia la despenalización de la producción y distribución de contenido pornográfico entre adultos. La Rada Suprema aprobó, esto es una primera lectura, de un proyecto que elimina la responsabilidad penal por determinadas actividades vinculadas con la producción y comercialización de este tipo de contenidos. Esto me llama la atención, hay un contexto que no podemos ignorar, que es que hace rato, en medio de la crisis económica, de este conflicto, hay también una pérdida de ingresos importante en la mayoría de las familias ucranianas, sobre todo porque, bueno, capaz el sustento principal de las familias o está en el frente o murió hace algunos años o está imposibilitado de trabajar. Y hay cada vez más ucranianas que encuentran en estas plataformas digitales, por ahí la más conocida son OnlyFans, como una forma de supervivencia, ¿no? De sobrevivir, como última alternativa que queda para subsistir en este país. Pero lo interesante es que ahora el Estado busca regularizar esta actividad y obviamente al incorporar esta actividad a la economía formal hay una recaudación fiscal. O sea, hay un negocio del que también se está apropiando el Estado ucraniano,
que antes quedaban en la sombra, se daban cuenta de que había una enorme cantidad de recursos financieros que aparecían ahí atrás. Bueno, ahora el Estado busca también ser parte de todo esto. Y me llama la atención también porque, digo, es un síntoma de cómo el régimen de Kiev está lucrando, monetizando y recaudando con lo que en definitiva es parte de la decadencia, ¿no?, que está viviendo su propio pueblo. Esto es un elemento que también lo pongo al lado de otro, que pasó bastante desapercibido, pero es una sugerencia que hace un militar que se llama Sergei Gespilov. Habla acerca de la movilización femenina como algo inevitable que en algún momento va a pasar porque hay cada vez menos hombres. Todos sabemos que hay una escasez enorme que lleva también al régimen de Kiev hace rato a usar mercenarios, muchos de ellos latinoamericanos, sobre todo colombianos, pero ahora incluso se habla de movilizar a las mujeres, aquellas que no tengan hijos y que no estén ocupando, dijo, puestos considerados indispensables, deberían ser enviadas también al frente. O sea, o sos un activo, si sos una mujer ucraniana, para la creación de contenido sexual en plataformas y que el Estado pueda retener parte de, de ese negocio, o sos también, como los hombres, carne de cañón para una guerra que evidentemente está cada vez más complicada para Ucrania. Así que me parecen dos cuestiones para tener en cuenta y que hablan de la profunda decadencia, que también en un punto da mucha pena por el pueblo ucraniano, que este régimen está llevando hasta los últimos límites, ¿no? Ahí, Leila, estás estableciendo el foco en el corazón de la cuestión, porque efectivamente, varones a la guerra, al frente, y mujeres condenadas a, como única forma de subsistencia, OnlyFans, una forma de trabajo sexual, y si no, también al frente. La calamidad de la situación del pueblo ucraniano a raíz de esta guerra Total. y de las decisiones de sus dirigentes y de los líderes, de los jefes de sus dirigentes, ¿no? Recuerdo ahora imágenes incluso de estas últimas semanas de falta de alimentos en los supermercados también, la economía con la destrucción del puerto de Odessa y los ataques a buques mercantes ahora más golpeada aún, con lo cual esta situación solo va a presentar una tendencia creciente. Tremendo este dato tuyo de lo de OnlyFans, Leila. Sí, sí, me parece que son como esas cositas que quedan por afuera dando vueltas, pero que vale la pena también incorporarlo a este tipo de discusiones que hablan de una profunda decadencia que va más allá, digo, del desastre en el frente. Pero ahora quiero que escuchemos una entrevista también que difunde el medio para el cual trabajo, Sputnik. Tiene que ver con un hallazgo muy interesante. Organismos, ahí van a ver a un soldado ruso, que dicen que miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania participaron en estudios de una vacuna experimental estadounidense contra el HIV. Según lo que ahora la van a escuchar. En los ensayos participaron tanto militares infectados como gente que estaba sana, y algunos de esos soldados sanos terminaron con el virus del HIV después de estas pruebas experimentales. Escuchemos lo que decía la soldado rusa. На данный момент к нам попали очень интересные документы, подтверждающие медицинскую деятельность иностранных государств на территории Украины. Значит, эти документы подтверждают то, что новые разработки лекарств против СПИДа, против ВИЧ тестировались именно на новобранцах подразделения Украины. Это законодательные документы, инструкции, программы на иностранном языке. И законопроект 28 апреля 2024 года о том, что военнослужащие со СПИДом и другими заболеваниями могут допускаться к службе в ВСУ. Это медицинские карточки военнослужащих ВСУ, довольно свежие, 25 год, начало 26 года, доказывающие то, что на данных людях проводились какие-то тестирования лекарств по борьбе с ВИЧ или СПИДом. Есть медицинские карты больных людей СПИДом и ВИЧ, и есть медицинские карты здоровых людей. Что самое интересное, вакцинировали одинаково, как больных, так и здоровых. И по итогу удалось установить то, что по истечении определенного срока и при повторном исследовании те люди, которые были здоровыми, они заразились. На данного военнослужащего поступила уже со СПИД-центра с Херсонской области. Человек не скрывал, что он больной.
Ну и, соответственно, он дал согласие на вакцинацию. В ходе Gravísimo. изучения данных карточек можно четко сказать, что это был эксперимент по применению вакцины против СПИДа, потому что прослеживаются четко выстроенные группы людей, которых отбирали. Tremendo. Tremendo esto. Bueno, pensemos que Tulsi Gabbard, la ex jefa de inteligencia de Estados Unidos, viene ya denunciando hace rato y de hecho desclasificó muchos archivos que daban cuenta de toda una red de financiamiento de Estados Unidos a un montón de laboratorios, biolaboratorios digamos, fuera, ¿no?, de Estados Unidos, muchos de ellos en Ucrania. Parte de esos biolaboratorios fueron capturados por Rusia en la operación militar especial y ahí aparecen un montón de archivos como ese que acaba de mostrar esta soldado. Bueno, es interesante también remarcar que, más allá de que esto es una denuncia que hace Rusia, está documentado que el ejército de Estados Unidos lleva hace mucho tiempo desarrollando investigaciones sobre vacunas y en particular de HIV con ensayos que se realizan fuera de Estados Unidos. Por ahí el caso más relevante, el más conocido, es el RB-144, se hizo en Tailandia entre 2003 y 2006. Participaron 16.000 personas, pero lo mismo, la idea era aplicar o tratar de ver cuáles eran los efectos de una vacuna del HIV. Hay un montón de documentos que son parte del propio ejército estadounidense que muestran que estos programas de investigación de vacunas contra el HIV se hacían en sobre todo países de Asia y África. Así que no es algo nuevo, algo novedoso, pero bueno, aparece documentación de este tipo de ensayos en soldados del ejército ucraniano hace algunos años. Gravísimo. Perdón, muy cortito. Yo con esta noticia pasada por alto, esto de ustedes, Sputnik, ¿no? Exclusivo de ustedes, ¿verdad? Exclusivo por eso. Bueno, pero entonces, concatenando la deriva lamentable de Ucrania como país, los varones a la guerra, las mujeres a OnlyFans o alternativamente conejillos de India para la experimentación de laboratorios extranjeros. En línea con lo dicho anteriormente, acompaña la lógica, un deterioro social total y absoluto, ¿verdad? Así es, y creo que es una mancha más al tigre de todas maneras, ¿no? Pero me pareció interesante sobre todo porque Sputnik es un medio que está bastante censurado allá en Europa y bueno, vale la pena poder traer algunas de las cuestiones que quedan por afuera a veces de la agenda europea. Y seguimos, ¿te parece? Vamos a hablar ahora acerca de lo que dijo Vladimir Putin, el presidente ruso que estuvo en la región de Sajalín, en las fronteras orientales del país. Ahí lo van a ver reunido a un Putin que dijo lo siguiente. Ayer, durante el ejército naval, hablé con el comandante de la flota y sus subordinados no solo sobre los objetivos de las maniobras, sino también sobre la situación en su área de responsabilidad. Es evidente que las principales tareas de hoy se llevan a cabo en el marco de la operación militar especial, obviamente en la parte occidental rusa, pero nuestro deber, dijo Putin, es salvaguardar el Estado ruso en todas sus fronteras y en todo su territorio. Esto es importante porque marca la estrategia rusa de no solamente mirar lo que está pasando en la zona de la operación militar especial, sino ponerle foco y cada vez más en la región del Asia-Pacífico, porque ahí es donde también está mirando y mucho Estados Unidos y sobre todo con la doctrina que despliega este país con el segundo mandato de Donald Trump. Y acá aparece el tema de las Islas Kuriles, lo vienen trabajando un poco este tema. Recordemos que tiene que ver con un Japón que reclama territorios, pero bueno, para Rusia no hay ningún tipo de discusión, tiene que ver con el reparto que se da en Yalta después de la Segunda Guerra Mundial, pero a prestar atención sobre esta cuestión, porque después, bueno, ahí estaba en el territorio, en Sajalín, pero después estuvo en una de las islas, que es lo que genera el reclamo de Japón, ¿no? Y la protesta, mejor dicho, diplomática, cuando Vladimir Putin se dirige a una de las islas en disputa.
Iturup es Los el nombre. japoneses quieren yo aquí presentando lo incorrecto, los japoneses quieren las Kuriles del sur, estas las Kuriles en el mapa, y Exacto. en propiedad de, bueno, consideradas internacionalmente como rusas, después de la Segunda Guerra Mundial ya sin discusiones, los japoneses quieren todavía con la reivindicación de las del sur, si no recuerdo mal, también en poder ruso, y ahí la visita de Putin, por cierto. Claro, y Turup. Ahí eso es lo que generó malestar. Es la primera vez además que Putin viaja. ¿Por qué no viajaba Vladimir Putin a, digamos, parte del territorio ruso en todos estos años de gobierno? Era para no molestar a Japón. Claro, cambió evidentemente la relación con Japón, más que nada por las actitudes que viene tomando esta isla en contra de Rusia. Se sumó a las sanciones sin tener demasiadas justificaciones, solamente por una cuestión de alineamiento ideológico con Occidente, y a partir de ahí me parece que el mensaje que hay que sacar de todo esto es que Rusia ya no va a medirse demasiado en esta cuestión. Creo que hay que leerlo en clave de defensa de la soberanía, lo que hace Rusia, poner el foco también en el flanco del extremo oriental de Rusia, y también entender cuál es la importancia estratégica de estas islitas. Uno puede decir, bueno, ¿qué importancia tiene? Bueno, mucha. Hay una cuestión ahí que tiene que ver con lo que es el mar de Ojotsk. Si puedes poner el mapa de vuelta, Sí, para ver la importancia que tiene, es un bastión para los submarinos estratégicos rusos, el mar de Ojotsk. Van a ver ahí que también es la conexión, son como unas islas que hacen de contención y de límite entre ese mar de Ojotsk, muy importante, insisto, bastión para los submarinos estratégicos rusos, y lo que es el mar Pacífico. Por eso Rusia tiene, digo, en estas islas también sistemas de defensas costeras, misiles antibuque, sistemas de defensa aérea. Rusia no puede debilitar una parte esencial del dispositivo defensivo del Pacífico. Por eso también la importancia y la estrategia de visibilizar esta parte del mapa ruso y demostrar que no hay ningún tipo de interés por parte de Rusia de abandonar o de dejar de lado, en un momento donde aparte Japón está teniendo un viraje bastante importante. Recordemos que tremendo, Tokio levantó restricciones históricas a la exportación de armamento letal, está dando pasos muy importantes en el abandono progresivo, podríamos decir, de esta política pacifista que caracteriza a Japón al Japón de la posguerra. Y bueno, no solamente tensiona con China, un Japón que ya dijo que si hay en palabras de Takaichi, que es la primera ministra japonesa, si hay una invasión de China a Taiwán, Japón se vería arrastrado a ese conflicto. Bueno, no solamente tensiona con China, también tensiona con Rusia y con la reclamación sobre estas islas, que de todas maneras es una reclamación histórica, pero que recobra y toma mucha más relevancia en este escenario en particular. Y ahora quiero que escuchemos a Sergei Lavrov. Muy cortito, Ley. El otro día conmemoraban los japoneses el aniversario número 81 de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, y Sí. la impresentable de Sanae Takaichi, la primera ministra, en su discurso realizó un discurso sin la mención de Estados Unidos como el perpetrador de esos crímenes de lesa humanidad, e increíblemente además, en ese discurso sobre Hiroshima y Nagasaki, sobre el aniversario, realizó un ataque contra Rusia referenciando la invasión rusa a Ucrania, ¿sí? Después de las declaraciones recién reseñadas por vos de en el caso de una guerra entre China y Taiwán, nosotros vamos a participar. Otra provocación también sin ningún sentido contra China, con lo cual el nivel de belicosidad, de virulencia del reposicionamiento de Japón contra China, contra Rusia y con Estados Unidos a tal punto de alguna manera convalidar el ataque contra Hiroshima, Nagasaki, el ataque nuclear. El giro ahí total y absoluto, y evidentemente la posición de Putin en respuesta a esto responde a esa lógica, ¿no? Sí, totalmente. Venían aparte de festejar el 4 de julio los japoneses, una cosa también bastante triste. Bueno, acá en Argentina también
hubo algunas celebraciones en la embajada, pero digo, con un despliegue tecnológico tremendo. Sí, hay un alineamiento absoluto de Takaichi, y de hecho el último libro blanco de defensa japonés, que está disponible públicamente, lo pueden revisar, también presenta a Rusia como una preocupación de seguridad y cuestiona específicamente la presencia militar de Rusia en las Kuriles. O sea, incorpora directamente, apunta contra Rusia, se vuelve, hay una retórica mucho más confrontativa de Japón, y esto hay que prestar atención porque junto con Alemania, recordemos los dos perdedores de la Segunda Guerra Mundial, ahora quieren correrse un poco de ese lugar, y eso, bueno, implica un cambio que hay que ver cómo se lleva adelante, ¿no? Porque hubo un mundo después de la Segunda Guerra Mundial, después de Yalta, y ahora empiezan a querer correrse de ese lugar los grandes perdedores, con todo lo que eso puede implicar. Pero bueno, funciona. Claramente Japón es una ficha más en el tablero que tiene pensado Estados Unidos en la región, y Rusia lo sabe. Ahora sí quería ir con lo que dijo Lavrov, porque también en Todos estas... los buques que no obedezcan a la Unión Europea, ahora vamos a escuchar a Lavrov bandera, desde cero, sí. pero dijo, cuando estuvo, digamos, por ahí en las Kuriles, Putin también habló acerca de lo que se conoce y se habla mucho en la Unión Europea, que es este concepto de la llamada flota en la sombra rusa, ¿no? Y que abre un poco las puertas a la piratería, dijo Putin, pero Sergei Lavrov, ahora lo van a escuchar, fue todavía más contundente. Me llama siempre la atención que Putin termina siendo más diplomático que el jefe de la diplomacia. Lavrov es siempre habla sin filtros. Escuchemos lo que decía Sergei Lavrov. Y su vocera mucho más todavía, ¿no? Zaharova tremendo. Zaharova. Bien, comencemos con Lavrov. Todos los buques que no obedezcan a la Unión Europea, bajo cualquier bandera, han sido declarados flota fantasma. Este es un camino muy peligroso, porque declaran que sus decisiones están por encima del derecho internacional. Se han permitido a sí mismos no solo detener e inspeccionar los buques, sino también apoderarse de la carga y venderla para obtener algún beneficio, y transferir ese beneficio a Ucrania para que continúe fortaleciendo su régimen nazi. El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, dijo de manera muy clara y mesurada que responderemos a este robo, a esta piratería de manera espejo. Escogeremos los objetivos nosotros mismos. Los objetivos serán los buques que operen en interés de los países que han proclamado el robo y la piratería como su política oficial. Bien. Clarito. Bueno, tema que un poco abre la puerta al caos, ¿no? Y a la piratería, al saqueo. Bueno, la respuesta de Rusia va a haber una respuesta simétrica a este tipo de acciones por parte de la Unión Europea. Rusia no se va a quedar atrás. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, seguimos porque hablamos un poco venimos recorriendo el extremo oriental, hablando de las Kuriles, de la disputa con Japón, pero Rusia no solamente refuerza su seguridad en el Pacífico, también está mirando al norte, y van a escuchar ahora lo que decía al respecto el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Grusho. Habló acerca de que la OTAN está intentando convertir el Ártico en otro escenario de conflicto, esto durante lo que fue su intervención en el Foro Ártico Regiones, que se dio el jueves allí en Rusia, y se puso el foco justamente en esta región tan importante para los rusos. A ver lo que decía el viceministro de la Cancillería. С нашей точки зрения, и мы все делаем для того, чтобы так и Dice было, должен lo оставаться siguiente. зоной пониженной. Hasta hace poco la región báltica, era la más pacífica de Europa. No existían factores objetivos que justificaran ningún tipo de rivalidad militar. Hoy en día es la región de Europa con mayor riesgo de un conflicto grave. Observamos cómo los países de la OTAN y la Unión Europea están avivando artificialmente las tensiones. El riesgo de incidentes, incluso involuntarios, está aumentando. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos y que lamentablemente debemos tener en cuenta en nuestra planificación militar. Y así lo estamos haciendo. Del mismo modo, vemos intentos por parte de la OTAN de convertir el norte, el Ártico, en una región de rivalidad militar. Esto es lo que dijo Grushko, viceministro de Asuntos Exteriores. Y acá es importante poner un poco el foco en la presencia rusa, que viene reforzando todo el dispositivo militar, también allí en el Ártico. Y sobre todo porque no es solamente una cuestión militar, hay una cuestión comercial. Y para eso, si te parece, ese vamos a poner el mapita
de lo que es la ruta marítima del norte. Es este corredor súper importante que se vuelve cada día más relevante porque con el calentamiento global se hace más transitable, mejoran las condiciones climáticas y Rusia, por supuesto, que aprovecha. Es un corredor que atraviesa las aguas del Ártico ruso, conecta el extremo oriental de este país con Europa. Ahí ven la diferencia, es una ruta mucho más corta que la tradicional, que es la del Canal de Suez. Prácticamente se acorta la mitad en los tiempos de transporte de los buques. Y bueno, sabe Rusia que hay un valor económico y estratégico fundamental. Podría transportar, está de hecho transportando hidrocarburos y otras mercancías desde el Ártico hacia los mercados asiáticos, muy demandantes. China ya viene también usando mucho esta vía y también permite conectar con Europa. Así que es sumamente importante. Por eso, y ahora mucho más, Leila, con Bab el-Mandeb cerrado por los claro, hutíes, ¿no? Mucho más ahora todavía. Absolutamente, viendo cómo un montón de rutas estratégicas marítimas están siendo utilizadas como herramientas en diferentes conflictos, Rusia dice, bueno, acá tenemos esta ventaja, así que la preocupación es evidente, ¿no? Digo, por el aumento de la presencia militar de la OTAN, que también se está avivando, están poniendo el ojo allí. Así que hay una lógica, podríamos decir, geográfica que conecta, ¿no? esta cuestión del Ártico con las Kuriles. Lo que vemos es en el este, lo que hace Rusia es garantizar su posición en el Pacífico, proteger sobre todo el acceso al mar de Ojotsk, y en el norte va o busca controlar y desarrollar, profundizar un poco todo este corredor que es la ruta marítima del norte, que va a ser fundamental sobre todo en las próximas décadas. Bien, esto un poco de repaso, nos quedamos mucho en Rusia. Si querés podemos empezar a comentar ahora sí, otra parte del Medio Oriente. Leila, interesante que mientras vamos recorriendo el mundo y vamos recapitulando la semana geopolítica, comenzamos por el oeste, por Europa, y ahí sencillamente por la geografía de Rusia, aparecía Rusia en el centro con motivo de la guerra en Ucrania. De ahí establecimos el foco en el escenario pacífico y otra vez Rusia también, por el tamaño de Rusia y por la importancia, por su geografía y la importancia del Pacífico para Rusia y su relación con Japón, y de ahí al Ártico, y ahí también Rusia, porque Rusia es gigantesca, ¿no? No por nada los británicos, los teóricos geopolíticos británicos desde mucho tiempo atrás, en los albores de la geopolítica como disciplina, conceptualizaron a Rusia como el Heartland, la zona núcleo, o el Rimland en otra de las versiones teóricas de la geopolítica clásica con Speakman, como el Rimland, ¿no? La región costera, todo alrededor de Rusia, claro, porque prácticamente el globo terráqueo aparece alrededor de Rusia por su tamaño, y por eso vamos recorriendo la geopolítica de la semana y Rusia aparece y reaparece, ¿no? Pero bueno, ya podemos comenzar para el lado, también con seguramente alguna implicancia para Rusia, pero podemos comenzar por Medio Oriente, ¿verdad? Sí, totalmente. No quiero dejar de poner el foco un poquito allí. Después vamos a hablar de lo que fue también este acuerdo muy importante de la Meca, pero antes meternos con lo que dijo Israel Katz. Israel Katz, que habló el ministro de Defensa israelí, ¿lo escuchan? Dice, nunca antes se había visto un presidente claro para reconocer 160 granjas. Eso es maravilloso. Por cierto, estos voluntarios son pioneros. Los jóvenes de la cima de la colina, este sionismo de venir y conservar el territorio, dijo el ministro de Defensa de Israel, que celebra, bueno, una política que ya no es, digamos, no es para nada novedosa por parte de Israel, que es esto de ir ocupando territorio de forma ilegal con los asentamientos en una Cisjordania, que recordemos es parte de que haya un territorio palestino, te da la posibilidad de en algún futuro poder discutir un Estado, la creación de un Estado palestino, ¿no? Que es en definitiva
lo que en realidad la comunidad internacional viene proponiendo hace mucho tiempo. No se avanza, por supuesto, pero en parte no se avanza porque Israel viene fragmentando constantemente ese territorio con este tipo de asentamientos. Así que lo escuchaban a un Katz que básicamente lo que hace es aplaudir a estos colonos que vuelven al asentamiento de Ganim. Este asentamiento es importante tenerlo en cuenta si vamos un poquito al repaso histórico. Fue evacuado por Israel en 2005. Y ahora vuelven y ahí tenemos a un Katz hablando de pioneros, ¿no? Y celebrando esta política que se viene profundizando con el gobierno de Netanyahu, que viene aprobando asentamientos ilegales en territorios que el Consejo de Seguridad considera que son territorios palestinos, que no puede haber asentamientos israelíes allí. Y ahí, aparte, Katz dice y celebra que el territorio controlado mediante los asentamientos pasó de unos 200 kilómetros cuadrados a 1.200 kilómetros cuadrados. Obviamente que celebran este expansionismo y esta ocupación ilegal y, bueno, fomenta que sea parte de la política a futuro por parte de un Netanyahu que quiere consolidar la presencia israelí en Cisjordania y de esa manera dinamitar cualquier posibilidad de que en el futuro haya un territorio palestino que pueda ser la base de un Estado, ¿no? La construcción de un Estado. Y después, para cerrar, también habló acerca de Gaza y de Siria. El mismo ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que, bueno, no hay por el momento intenciones de abandonar ni el sur del Líbano, que está ocupado, ni Siria, ni Cisjordania, tampoco Gaza, por supuesto. Entonces, acá también aparece la cuestión de las zonas de seguridad como argumento que viene usando Israel hace mucho tiempo para llevar adelante una política de ocupación permanente, ¿no? Esto de ocupo para asegurar a la población israelí y después se quedan indefinidamente y después construyen, avanzan y bueno, continúa el proceso de colonización y de usurpación de territorio ajeno. Me parece importante poder tenerlo también en cuenta y eso conectarlo en los últimos minutos que nos quedan de este vivo con lo que fue el acuerdo de la Meca. Por cierto, quienes acompañamos canales dedicados a la difusión de las noticias en Medio Oriente, en Palestina y demás, canales pro-palestinos, presenciamos día a día los ataques de colonos contra palestinos en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus granjas, lógicamente con el apoyo, mientras que, por un lado, un colono israelí comienza con un acto de sabotaje o incluso con ataques personales a palazos o incluso a veces con armas de fuego contra población palestina, detrás a simplemente 20 o 50 metros aparecen las Fuerzas Armadas de Israel convalidando eso. Y aquí, Leila, muy cortito, Netanyahu diciendo el otro día, precisamente en línea con Katz, que no, que de Estado palestino nada, algo, bueno, la política de Israel desde sus inicios, pero ahora dicho así, desfachatadamente. Atención a Netanyahu, esto muy cortito, el otro día. אוקטובר, מי שלא הבין, התאחדנו בהרבה דברים. אנחנו לא נקים פה מדינת טרור פלסטינית שאנחנו יודעים שמכוונת להשמיד את מדינת הלאום היהודי. אנחנו מבינים שרוצים להשמיד אותנו כי אנחנו מקדמים ערכים של קדמה ודמוקרטיה וחופש וחירות ששנואים על מבקשי נפשנו הברברים. ¿Qué tal? No vamos a convalidar un Estado terrorista de bárbaros contra la democracia y los derechos representados por Israel. El grado de cinismo en esto, ¿no? Mientras perpetran 1 o 2 genocidios, caracterizan como bárbaros y terroristas a los libaneses y a los palestinos y aparecen no solamente en el discurso, sino evidentemente también en su visión del mundo, como los representantes de la democracia, los valores y los derechos humanos en el mundo, los victimarios, quienes perpetran estas barbaridades, ¿no? Sí, con un discurso absolutamente mesiánico, además, y presentándose como esa contención en Medio Oriente de la barbarie, ¿no? Como alguna especie de muro que nos protege de la barbarie que está del otro lado. Bueno, digo, también hay que tener en cuenta que, volviendo a lo que es la Franja de Gaza, digo, hay
en parte el plan de Donald Trump implicaba la retirada de las tropas israelíes en algún momento, ¿no? Digo, cuando escuchamos a Netanyahu o a Katz decir que no se van a retirar, ahí la pregunta es, bueno, ¿en qué queda ese plan de Donald Trump? ¿Es decorativo o hay de fondo miradas diferentes respecto de cómo llevar adelante este cese al fuego, que además, hay que decirlo, es muy frágil, pero bueno, evidentemente la intención es quedarse, ocupar y digo, seguir expandiéndose. Y también me llama la atención lo que pasó respecto, lo revela The Washington Post, ¿no? Esto de que, recordemos cuando Donald Trump dice que se tuvo que ir medio camuflado de Turquía, con esto de información que aportó Israel y que la propia CIA, lo dice The Washington Post, consideraba que esa información ni siquiera era convincente. Y de hecho le fueron a decir a Donald Trump que había dudas respecto de la veracidad de ese rumor de que había una supuesta amenaza iraní para matar a Donald Trump. Bueno, la propia CIA reconoce entonces que en este tipo de actitudes israelíes podía haber un intento de influir en un Donald Trump que definitivamente igual está claramente, ¿no?, influenciado por Israel. Digo, el lobby es extremadamente fuerte, pero digo, incluso uno de los funcionarios que consulta The Washington Post decía que los informes sobre la amenaza contra Trump eran muy flojos de papeles, que el origen era israelí, que no era estadounidense y que no había que tomarlos demasiado en serio. Bueno, no importa, hubo consecuencias concretas. Donald Trump, de hecho, termina confirmando que prácticamente huye de Turquía. Y digo, también aparece la cuestión de la percepción estadounidense, ¿no?, de las amenazas allí en Medio Oriente, condicionadas completamente por la información israelí y también las prioridades estratégicas del Estado de Israel. Una muestra más de cómo Donald Trump está absolutamente atravesado, su gobierno, por los intereses israelíes y cómo siempre están en primer plano, más allá de los intereses estadounidenses. Esta, por cierto, Leila, la prueba en video, el documento, en el cual efectivamente, cuando abandona el presidente Trump Ankara, después de la cumbre de la OTAN 2 o 3 semanas atrás, a raíz de esta supuesta amenaza contra su vida y de un ataque contra el avión presidencial, bueno, Sí. Los servicios de inteligencia realizan una operación secreta de escenificación en la cual el presidente primero asciende al avión presidencial, pero después, en un camión de catering, en el camión encargado de la entrega de la comida, bueno, desciende en el montacargas escondido, aparentemente en un carrito de comida, y Sí. una vez subido al camión de catering, lo despachan hacia otro avión secreto, con el cual abandonó finalmente Turquía. Interesante también que en ese avión amenazado por un atentado, ahí sí despacharon a toda la prensa, el personal de prensa ya subido al avión, como si nada, ¿no? Bueno, si acá un atentado y muertos los periodistas, ningún problema. Claro. Pero el bueno de Donald Trump en su avión privado, seguro a casa, ¿no? Una cosa Un más patética escándalo. que la otra. Igual sabemos que Donald Trump siempre usa el tema de que corre riesgo su vida cada vez que hay una elección que se acerca, y eso la verdad que le suma. De hecho, los últimos episodios, a ver, hay que hacer diferenciaciones, ¿no? En uno de los episodios, digo, le dispararon y la bala le rozó la oreja. Hay un montón de especulación respecto de si fue real o no, lo que sea, pero digo, siempre aparece esta cuestión, esta victimización de un Donald Trump que dice, me quieren matar. En este caso, bueno, directamente querían poner a los iraníes como los victimarios de un supuesto complot para asesinarlo, cuando desde Irán ya venían diciendo que no había ningún interés de hacer semejante cosa. Pero bueno, digo, hay que tener en cuenta que estamos en un año electoral absolutamente importante poder seguir lo que pasa también internamente en Estados Unidos, pero sabemos que las acciones militares contra Irán vienen mermando y mucho el apoyo a un Donald Trump que tiene a sus bases bastante enojadas con la influencia sionista adentro del propio gobierno que se proclama tan nacionalista y soberanista, ¿no? Bueno, la última noticia importante de la semana, el acuerdo de seguridad conjunta de la Meca. ¿Lo presento yo esto, Leila, o querías Dale, vos? vamos Bueno,
En la Meca, nada más y nada menos, la ciudad santa por excelencia del Islam, ciudad del nacimiento del profeta Mahoma. De manera simbólica, estos tres líderes de Estado, el presidente Erdogan de Turquía, el primer ministro Sharif de Pakistán y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, promulgaron un acuerdo de defensa conjunta, conocido como el Acuerdo de la Meca. Básicamente, este acuerdo establece la defensa conjunta de los tres países. De alguna manera genera un mecanismo legal, un mecanismo contractual parecido al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Básicamente, este tratado establece que en el caso de un ataque contra uno de sus miembros, todos los miembros del acuerdo aparecen como atacados y podrían eventualmente responder, o deberán ayudar al país atacado. ¿Sí? Claro. No determina con precisión, no determina con precisión de qué manera la ayuda. En la práctica, por cierto, Arabia Saudita y Yemen aparecen en guerra y durante estas últimas semanas presenciamos una nueva escalada en este conflicto. Incluso después de la firma de esto, los yemeníes realizaron ataques contra los saudíes y los saudíes contra los yemeníes. Y Turquía y Pakistán ni siquiera presentaron comunicados de rechazo a esto, ni siquiera condenas a estos ataques. Con lo cual, el significado objetivo, fáctico de este acuerdo todavía no aparece del todo claro. Algunos deliberaban sobre la posibilidad de una alianza contra Irán, pero inmediatamente los propios signatarios, tanto Erdogan como Sharif y el propio bin Salman, rechazaron esto. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán realizó una visita a Irán para presentar precisamente la explicación de que esto no respondía de ninguna manera a la animosidad contra Irán, sino todo lo contrario. Los iraníes reaccionaron muy positivamente a esto. Cuando los musulmanes unidos aparecemos en poder de nuestro destino, en referencia obviamente a esto, y participando, porque ellos también musulmanes, más allá de la diferenciación entre sunitas, estos tres, y chiitas, los iraníes y los yemeníes. Sí. Por ahí también aparecía la posibilidad o aparecían interpretaciones respecto a que esto de alguna manera representaría una alianza contra Israel, pero ni los sauditas ni los turcos van a abandonar sus lazos contra Israel, por lo menos con Israel, perdón, en este momento. Recordemos que Turquía despacha petróleo a Israel, los saudíes, bueno, presentan armamento occidental e israelí en todas sus fuerzas armadas, en todas las tres ramas de las fuerzas armadas. Bueno, en concreto, no aparece muy claro el sentido de este acuerdo, pero desde lo simbólico sí representa un paso histórico, porque evidentemente responde al repliegue de los Estados Unidos en la región y la búsqueda de los países de Medio Oriente y por sobre todas las cosas de Arabia Saudita de generar algo nuevo, de generar una estructura de seguridad nueva, todavía no muy definida, todavía poco claro si Irán va a participar en esto o no, todavía poco claro la posición con respecto a Israel. Muchas relaciones entre estos países también a veces bastante tirantes por otras cuestiones, pero sí presenciamos algo impensable, no ya años atrás, sino antes del comienzo de la guerra contra Irán, porque esa derrota estratégica de Estados Unidos en la región en la guerra contra Irán está precisamente generando esta situación de reconfiguración y de la aparición de cosas nuevas, aún en ciernes, aún no del todo definidas, como este acuerdo. Esta es la otra gran noticia de la semana, sin lugar a dudas, estimada Leila. Sí, y es la clave, me parece, poder interpretarlo con esto último que decía. Me parece que la cuestión ahí de fondo es que Estados Unidos no puede ya garantizar la seguridad de sus aliados en la región. Lo vimos con la cantidad de ataques contra bases militares estadounidenses
en territorio de muchos de estos países de Oriente Medio, que pensaban que iba a haber un paraguas de protección en Estados Unidos que no apareció y que ni siquiera está considerando las pérdidas económicas como para hacer las reparaciones correspondientes en esas bases cuando hacen las cuentas de la cantidad de dinero que están perdiendo en este conflicto. Digo, ni siquiera lo están considerando, con lo cual creo que evidentemente de fondo en este acuerdo lo que queda implícito es que algunos países están diciendo, bueno, es evidente que Estados Unidos no puede protegernos, tenemos que ver de qué otra manera empezamos a aliarnos entre nosotros para poder generar algún tipo de alianza que nos permita pararnos de otra manera. Y acá parece importante remarcar lo que decías vos. Arabia Saudita aportando todo el sistema financiero, dinero, petróleo. Turquía, una de las mayores fuerzas militares de la región, sin duda, es además miembro de la OTAN. Y Pakistán, pensemos, además de tener una fuerza militar muy importante, experiencia en conflictos y la potencia nuclear que no tiene ningún otro país de la región, bueno, salvo también hay un Israel. Poco se habla de la capacidad nuclear y de las inspecciones por parte de la comunidad internacional y el organismo, sobre todo encargado de la ONU en esos temas, que no se mete demasiado, ¿no? Con respecto a Israel. Pero digo, bueno, Pakistán aparece ahí como con ese paraguas nuclear muy importante. Tenemos 3 patas, entonces, clave para entender este acuerdo, que seguramente va a dar mucho que hablar. Por el momento no aparece como una supuesta OTAN que ante el ataque a uno de sus miembros reacciona de forma colectiva y conjunta, pero bueno, puede llegar a querer parecerse un poquito a esa alianza. Hay que ver porque Oriente Medio, por supuesto, no tiene nada, Medio Oriente no tiene nada que ver con Europa en general, pero es un paso que demuestra la decadencia y la influencia que va mermando hoy mucho de Estados Unidos en esta parte del mundo. Querida Leila, queríamos recapitular la semana geopolítica en 1 hora y en este momento aparecemos en 57 minutos, con lo cual misión cumplida. Seguramente con el correr de las transmisiones, con el correr de las emisiones, vamos a realizar reacomodamientos, mejoras, acomodar detalles, pero por mi parte yo muy conforme, muy bien. Ustedes, demoledores, nos ayudarán desde ahí con los comentarios y si efectivamente generamos algo del agrado de todos ustedes, demoledores y demoledoras, bueno, nos acompañarán a partir de ahora todos los viernes a esta hora con este resumen geopolítico y nos ayudarán naturalmente también con la difusión, ¿verdad? ¿Redondeamos acá, querida Leila? Así es, gracias, como siempre, por el espacio, a la gente ahí, a los demoledores en los comentarios, y les recuerdo, síganos si pueden en redes sociales, hay un montón de contenido que vamos generando más corto, adaptado, ¿no? A la rapidez de Instagram, TikTok y demás. Pueden seguirnos en séptimo_piso, en TikTok, también en YouTube, y a mí en mi cuenta de Instagram, Vitarley. También van a poder acceder a un montón de contenido resumido en esa red social. Así que gracias. Demoledores y demoledoras, nosotros con la cita esta noche, como todas las noches, junto a Juan Antonio Aguilar. Un abrazo y hasta más tarde. Chau, chau. Buen fin. Yeah.